TV. Un espacio de todos para todos. Esto es Movimiento TV. Un espacio de todos para todos. Esto es... Muy buenas tardes. Es un verdadero placer estar con ustedes el día de hoy después de un mes de ausencia de mi parte y también algunas ausencias de parte de mi querido amigo José Luis. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Mari Carmen, tú eres el alma de este programa. No, y los dos somos el alma de este programa. No, yo soy el alma del programa. Ya dijo Sergio. Bueno, saludo a mis amigos. Nosotros formamos parte de decorado. Sí, nosotros somos la pura decoración. No, por favor. Saludo a mis amigos Mari Carmen, Eduardo y Josefa, que espero que estés mejor, que no sea nada serio, que tuviste que ir al médico, pero que estés muy bien. Y decían, bueno, pues ¿cuándo van a aparecer aquí nuestros amigos? Bueno, pues estábamos así como un poco volátiles, pero ya regresamos porque hay cosas muy importantes. Hoy, 26 de noviembre, estamos en nuestro programa número 94. ¿Y qué les parece? ¿Qué te parece, José Luis? Si iniciamos con el mensaje que da Andrés Manuel para invitarnos a que vayamos el día 1 al Zócalo. ¿Te parece bien? Claro, y para aquellos que no se han enterado, sobre todo también para que conozcan los detalles. Claro que sí. Adelante. Te invito a participar en la manifestación que vamos a llevar a cabo el día 1 de diciembre, el domingo próximo a las 10 de la mañana en el Zócalo de la Ciudad de México, para seguir defendiendo el petróleo, que no se lleve a cabo la reforma al artículo 27 y 28 de la Constitución, que no se privatice el sector energético, que no nos despojen del sector energético, porque sería como cortarnos los dos brazos, para decirlo de alguna manera. ¿Por qué nuestra insistencia? ¿Por qué la perseverancia? Porque es muy grave lo que quieren hacer. Yo no sé cómo lo tendría que decir. Entiendo que es mucha la desinformación, que no hay información sobre la gravedad que significa la entrega del sector energético a las empresas petroleras extranjeras. Pero estoy consciente y tengo la obligación de informar. Y no solo eso, junto con muchos otros mexicanos, mujeres y hombres, estamos comprometidos, como decía Juárez, a defender el petróleo como se pueda, con lo que se pueda y hasta donde se puede. Porque es muy grave, porque se trata de un gran robo, es el robo de todos los tiempos. A ver si trato de explicarlo. Es un negocio de 100,000 millones de dólares al año, 1,000,000,000 de pesos. Ese es el negocio que ambicionan. Por eso están sopiloteando. No tiene nada que ver con el desarrollo del país. No es privatizar, ni siquiera para industrializar a México. No es que van a convertir la materia prima del petróleo en productos refinados, en productos petroquímicos. No van a impulsar la industrialización del país. No van a crear empresas. No va a haber desarrollo, ni siquiera en las zonas petroleras. ¿En qué consiste entonces el negocio? En llevarse el petróleo. Imaginen ustedes, si un pozo produce, de un pozo se extraen, para decirlo con más claridad, porque el petróleo no se produce, se extrae, nos los da la madre naturaleza, 3,000 barriles diarios, se van a llevar de 1,000 a 1,500 barriles diarios. Nos van a quitar la mitad de la materia prima. Eso convertido en dinero, pues hagan la cuenta, son $100 por barril. Entonces, a boca de pozo van a llevar a cabo el atraco y se van a llevar todo.
No nos van a dejar nada. Y actualmente, a pesar de la corrupción que hay en Pemex, que es por donde se debería de empezar a limpiar Pemex de corrupción, bueno, con todo y eso, ahora ese petróleo, esos 1,000 barriles por pozo, 1,500 barriles por pozo, que se quieren robar, pues se venden, son de la nación, es lo que permite que haya presupuesto. ¿Por qué creen, repito, que aumentaron los impuestos? Porque ya no se van a recibir esos fondos, por eso aumentaron los impuestos, se los van a llevar los extranjeros. Entonces es muy grave, nos van a dejar sin nada, y es muy grave para nosotros y para las nuevas generaciones. Es un despojo, es dejar sin nada a nuestros hijos, a nuestros nietos, es terminar de destruir al país. Son unos corruptos, un Estado que no procura la justicia, no es más que una banda de malhechores, y esos son estos. Peña, el director de Pemex, el secretario de Energía, Salinas, que está detrás de todo esto, Pedro Aspe, Videgaray, todos ellos que tienen los acuerdos con los dueños de las empresas petroleras extranjeras, porque se van a convertir en socios, y ellos van a sacar provecho, como siempre lo han hecho, se han enriquecido a costa de la destrucción de nuestro país y del sufrimiento del pueblo. Entonces, tenemos que hacer lo que nos corresponde, ya es tiempo de actuar. En estos momentos la acción es fundamental. ¿Ya para qué vamos a estar en la reflexión profunda de los grandes y graves problemas nacionales, analizando la realidad? Otros, con todo respeto, peor, deprimidos. ¿Qué ganamos con eso? Nos están robando y nos vamos a quedar cruzados de brazos. No, afortunadamente hay mucha gente consciente. Y aunque nos quedáramos con un ciudadano, lucharíamos siempre por nuestros ideales, por nuestros principios, por esta causa tan importante que es defender lo que corresponde al pueblo y le corresponde a la nación y le corresponde a las nuevas generaciones. Vamos al Zócalo, vamos a seguir adelante, adelante, la perseverancia. Eso nos dejó como lección Benito Juárez. Tenía una fe inquebrantable en la causa que defendía y así se logró la restauración de la República. No perdamos la fe, no perdamos la esperanza. Movimiento TV. Un espacio de todos para todos. Esto es Movimiento TV. Un espacio de todos para todos. Aquí hay disertaciones muy interesantes sobre el modo de vida de diferentes países y el nuestro. Bueno, José Luis, aquí hay una nota muy buena sobre lo que dice Andrés Manuel con respecto a lo que es el negocio con empresas extranjeras de 100 millones de pesos anuales. Eso dice AMLO. Si quieres empezar a leer y así le damos a conocer. Es más, Mari Carmen, 100,000 millones de dólares anuales. Ahorita de dólares, perdón, no de pesos, sí de dólares. Andrés Manuel alertó que si se aprueba la reforma energética, el gobierno de Enrique Peña Nieto hará un negocio, repito, un negocio con las empresas extranjeras petroleras al entregarles contratos de utilidad compartida que representarían 100,000 millones de dólares sí, anuales, y en ese caso se efectuaría el robo de todos los tiempos. Lo llama Andrés Manuel el robo del siglo, que quieren hacer negocio con Pemex, que es un negocito el que quieren, y por eso al petróleo lo andan sopiloteando Enrique Peña Nieto,
Manlio Fabio Beltrones, Emilio Lozoya Austin y el otro corruptísimo Pedro Joaquín Codwell, que renglón aparte recordemos y también señalemos que Pedro Joaquín Codwell está en la Secretaría de Energía. Así es. Y es dueño de una buena cantidad de gasolineras en el sureste de la República. Bueno, pues también Luis Videgaray por otro lado, y el otro corruptísimo, como dice Andrés Manuel, Pedro Aspe, y el peor de los ladrones es el político corrupto. Que ya sabemos quién es, el pelón. Ante ello, López Obrador rechazó que Petróleos Mexicanos, que se encarga de la extracción del petróleo del país, sea una empresa quebrada, como informa y está informando constantemente el gobierno peñista. Y prueba de ello es que Pemex es una de las empresas más rentables del mundo. Es un negocio redondo el petróleo. Extraer un barril de petróleo, a pesar de la corrupción que hay en Pemex, $10 y se vende en $100. $90 de ganancia por barril, porque no se le paga renta a la naturaleza. Y eso es lo que ambicionan. Esto lo detalló el presidente del Consejo Nacional del Movimiento Regeneración Nacional, Morena. En San Luis Potosí, AMLO indicó que la intención de Peña Nieto es modificar el artículo 27 de la Constitución y tiene como finalidad establecer los contratos de utilidad compartida, porque las empresas petroleras extranjeras ya no quieren solo los $10 que se extraen por barril, sino hasta $50, es decir, la mitad de las ganancias petroleras. Estuvo en Querétaro, donde se elaboró la Constitución de 1917, otro lugar histórico, y donde los constituyentes establecieron en el artículo 27 constitucional, que es el que quieren modificar, que el petróleo es del pueblo y de la nación, no es del gobierno, no es de la administración que está ahorita. López Obrador indicó que la reforma energética no tiene nada que ver con el desarrollo de México, sino que tiene que ver con el de planear y operar un atraco a la nación, es decir, el robo de todos los tiempos. Va a ser terrible, ¿eh? Sí. Y ya se dice, según lo estaba escuchando hoy, que el día 12 de diciembre, como fue lo del FOBAPROA, Sí. va a ser, va a ser, como todos las gentes están ahí en la basílica y ni se enteran Son de las nada. procesiones y demás, y lo dijo él de alguna manera también para llamar la atención, bueno, que no estén viendo las esferitas, porque lo que tenemos es algo muy grave. Muy grave. Argumentó que los contratos de utilidad compartida no tienen nada que ver con industrializar a México, la construcción de refinerías para no comprar gasolina en el extranjero, impulsar las empresas petroquímicas para que haya empleos en el país, servirán para que las empresas extranjeras vayan a los pozos petroleros a llevarse la mitad de lo que se extrae diariamente. Puso de ejemplo que si un pozo petrolero produce 3,000 barriles, las empresas extranjeras se llevarán 1,500 barriles sin dejar nada de beneficio a nuestro país. ¿La mitad? Sí, y además no se tendrán fondos que se obtienen de la renta petrolera y que se destinan al presupuesto público. Rememoró que el traidorzuelo Enrique Peña fue al extranjero, pactó con los dueños de las empresas petroleras extranjeras. Ajá. Después en México llegó a un acuerdo con los dirigentes de los partidos, primero con el PRD, que andan muy ofendidos, para que se aprobara la reforma fiscal, porque al entregarse las ganancias del petróleo va a quedar un hueco en las finanzas públicas y se requieren más recursos, y con el PAN negoció la reforma energética. Expuso que está por verse que se apruebe la reforma energética. Por ello convocó a los ciudadanos a participar el próximo 1 de diciembre, que ya es el próximo domingo, a las 10 de la mañana, a la concentración nacional en el Zócalo de la Ciudad de México, con el objetivo de defender las ganancias petroleras. También informó que Morena tiene un plan de desobediencia civil pacífica que comprenderá cercos pacíficos en el Senado de la República y en la Cámara de Diputados. Y aquí en la Cámara de Diputados ya se entregó un escrito. Aquí en Puebla, sí. Sí, cómo no.
Y no han contestado, obviamente. No, están también escurriendo el bulto. Cuando se inicie el dictamen de la reforma energética, y otra medida es que cuando se aumenten los precios de las gasolinas, que cada 15 días se están aumentando, desgraciadamente, se apagará la luz en los hogares de los mexicanos de 7 a 8 de la noche. En el marco jurídico detalló que ya se comenzaron a entregar cartas a los dueños de las empresas extranjeras petroleras como Exxon, Chevron y Shell para advertirles que van a comprar algo chueco, que van a hacer una negociación que se caracterizará por la piratería, porque van a comprar algo sin factura, porque el petróleo no es de Peña ni del gobierno, sino del pueblo de México y de la nación. Al señalar que el Movimiento Regeneración Nacional acudirá a instancias nacionales e internacionales para defender al sector energético, López Obrador mencionó que no habrá vacaciones y estará al pendiente de la reforma energética. Mencionó que ante el panorama de la entrega del petróleo, el gobierno de Enrique Peña tomó la decisión de aplicar la reforma fiscal, que significa aumentar los impuestos, porque quieren compensar lo que se va a dejar de recibir por la entrega de las ganancias del petróleo extranjeros, y además van a endeudar más al país. Bueno, pues desde Querétaro se comprometió que será revertida la llamada reforma fiscal y comentó que le da mucho coraje que estos cínicos y descarados quieren aumentar los impuestos, el precio de las gasolinas, sin combatir la corrupción y manteniendo los privilegios de la alta burocracia. Y propuso que debe combatir la corrupción y cortar el copete de los privilegios que hay en el gobierno de Peña Nieto, porque es un insulto que haya sueldos de hasta 600,000 pesos, y no hablemos de los aguinaldos. ¿Ya viste en Facebook los aguinaldos? No, el de Casters. Sí, más de 800,000 pesos. 800 y pico mil pesos de aguinaldo, pobrecito, se va a hacer pobre el cuate este. Bueno, es que en un país donde más de la mitad de la población está en pobreza extrema, Mari Carmen, esto es un insulto. Claro. Bueno, hay sueldos de hasta 600,000 pesos mensuales de los altos funcionarios públicos. Por ejemplo, los consejeros del IFE, por su gratificación, se llevaron cada uno 4,600,000 pesos. Yo creo que ese fue su premio. También, claro, para el fraude. Para haber admitido todo lo que se dio, y ellos no vieron nada. No. Con esos ojos en los cuales se pusieron gafas que estaban completamente oscuras, y esta es parte también del pago que se les da. Sigue diciendo López Obrador: el desvergonzado de Peña aceptó la compra del avión presidencial que cuesta 7,000 millones de pesos. ¿Te imaginas cómo estará un avión presidencial de 7,000 millones de pesos? ¿Y qué le pasa habiendo tanta necesidad y tanta pobreza? Y así se atreve a aumentar los impuestos, se expuso. Convocó al pueblo de México a participar el próximo 1 de diciembre, reiteramos, a las 10 de la mañana, en la nueva concentración nacional en la Ciudad de México, para volver a manifestar que estamos en contra de la reforma energética y que no vamos a permitir que se entregue el petróleo a los extranjeros. ¿Qué te parece si vamos al corte comercial y regresamos? Porque en las mañanas, cuando yo hablo con José Luis, les quiero decir que bien lindo me dice: no, pues no tengo nada, ya veremos de qué platicamos. Y viene con su acordeón, que es el que trae, que son 3 hojas, un acordeón. Imagínense, pues eso, si estuviéramos en exámenes, no podría sacarlo. Bueno, vámonos al corte y regresamos con todo lo que nos tiene que decir José Luis.
Bueno, José Luis, tu acordeón, que resulta muy interesante. Pues no simplemente es un acordeón, es para ir puntualizando acerca de algunas situaciones que están dando en torno a esto que nos han querido pues vender como que Pemex está en la quiebra. De repente nos dicen que ya Pemex está completamente en la quiebra. Acabo de leer también un libro de Anabel, el petróleo, acerca del petróleo, el saqueo que se ha hecho desde la dirección de Pemex, desde los mismos expresidentes, desde cómo se ha permitido que el narco se introduzca, en fin, y Pemex ha dado mucho dinero a los dirigentes, a quienes han sido superintendentes, a los expresidentes, desde Fox, Calderón, Peña Nieto, etcétera. Salinas de Gortari, por supuesto, y ahora ya lo que quieren es coronar todo esto. Había sacado una nota, parte de una nota, esto salió el día de hoy en la jornada, pero también ya había salido en otras ocasiones. Entonces, si nos están machacando de que Pemex necesita no reestructurarse, sino dicen ellos modernizarse, no sé a qué le llaman ellos modernizarse, entregar la infraestructura, todo lo que se ha hecho, Mari Carmen, con nuestro dinero, con el dinero de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos, y desde que se hizo la expropiación petrolera, cuando dejaron al país, prácticamente estas compañías inglesas y norteamericanas, sin técnicos. Ajá, se los llevaron todos. Sí, entonces se llevaron a los técnicos, se llevaron a la gente especializada y esperaban que en poco tiempo, fuera el acabose y que de rodillas se les fuera a pedir que regresaran. Y no, México tuvo en ese entonces a un presidente leal a su país, que fue Lázaro Cárdenas. Así es. Bueno, pues Pemex ratificará la carta de intención para comprar o para la compra de 51% de las acciones de los astilleros gallegos que se llaman Hijos de J. Barreras, de Vigo. Desde el mes de mayo se había anunciado esta operación. El objetivo de Pemex a través de esta inversión es transferir a mediano plazo, dicen, el conocimiento tecnológico para hacer buques especializados en Altamira, Tamaulipas. Ese es el argumento. Entonces, como acá no tenemos tecnología para... ¿Nos vamos a traer de allá? No, se invierte. Se invierte en esos astilleros, que recordemos, estos astilleros estaban quebrados. También se le inyecta una buena cantidad, no ni de dólares siquiera, sino de euros. Y entonces ahora dicen es que para que tengamos la tecnología, fue lo que dijo el señor Coppel, que era el anterior director de Petróleos Mexicanos, y entonces dice que mediante esa tecnología, pues vamos a tener aquí en México, y se va a ratificar esta operación. Bueno, entonces están diciendo que Pemex no tiene dinero para conseguir la tecnología, para modernizarlo, y están haciendo inversiones por otro lado. La otra, toda la transferencia que se hace de dinero, Mari Carmen, lo hemos comentado también aquí en el programa, es con la refinación que se hace del petróleo, que se hace en Texas. Bueno, pues aquí hay una empresa en la cual, pues hoy en la mañana que estaba dando los datos Obrador y lo ratificó Mari Carmen, pero ya estábamos acostumbrados a decir Schellenberg, algo así por el estilo, y le dicen, no, es Schellenberger, algo así, que es esta empresa que se está encargando de refinar el petróleo crudo que se les envía, y ellos nos regresan en gasolina. Una entrevista muy interesante que le hizo Carmen Aristegui. Entonces, esa cantidad de dinero que se está utilizando para refinar el petróleo ha servido también para financiar esta tejana y al mismo tiempo dar trabajo a esos obreros de esa misma tejana y dejarle dividendos a esa compañía tejana.
se han rehusado a hacer la refinería aquí en México. Y entonces es una cantidad enorme. Es más, no tenemos el dato preciso porque hasta eso lo ocultan, Mari Carmen. Uno a veces es muy inocente si tú quieres, pero sí quisieras que hay un presidente de la República y sí han dicho los descomunicadores, que hasta lo han catalogado de que es un estadista. Pues un estadista habla con su pueblo y le dices a tu pueblo en qué condiciones se encuentra el país y por qué hay la necesidad de hacer esta operación de Pemex. No estarse escondiendo, porque ahora estamos en una situación tan compleja, Mari Carmen, en el sentido, una Cámara de Diputados que no representa a nadie, una Cámara de Senadores que también se esconde del pueblo. Tienen que amurallarse cada vez que van a hacer... que hacer cercos. Sí, cada vez que van a hacer, como ahorita está pendiente esta parte de la reestructura o de la reforma energética. Entonces tienen que hacer vallas porque no representan a nadie y entonces todo lo hacen a escondidas. La información también te la dan a medias. No sabemos realmente cómo está esta reforma energética. Entonces, ¿dónde está el papel del estadista al cual le han dado a Enrique Peña Nieto, que se equivoca hasta que dice que Boca del Río es la capital de Veracruz y anda Bueno, pues es que es un ignorante. Tenemos ahí como supuesto presidente a una persona verdaderamente ignorante. Hay algo que están convocando en todo el mundo y tú ves la prensa, ves el internet, como mi apreciable Sergio, en fin, y nos vamos a encontrar con una convocatoria que se está haciendo en todo el mundo. Y esa convocatoria es despertar. Despertar, tenemos que despertar. Bueno, y ese despertar nos tiene que llevar a una organización ciudadana. ¿Por qué está haciendo esta convocatoria Andrés Manuel? Porque él solito no lo va a hacer. No puede. Entonces, no puede. Él está haciendo la convocatoria porque él es la única persona en este momento que, como dice él, bueno, no lo pueden acusar de ratero, no lo pueden acusar de nada. Y entonces por eso todavía tiene él ese poder de convocatoria, pero los ciudadanos tenemos que hacer nuestra parte. Sí. Él está haciendo la suya, no podemos echarle a una sola persona que él resuelva esto. Él está haciendo una convocatoria y está tratando o está informando a la gente lo que está realizando. Informando en los lugares donde le abren espacios, como el Carmen Aristegui, en periódicos como La Jornada, en revistas como Proceso y otras por ahí. Pero son pocos los que también buscan ese tipo de información. Bueno, llama la atención de Jesús Zambrano, dirigente del PRD. Él ha pregonado que defienden la soberanía del petróleo. Sí. Ha afirmado que la iniciativa privatizadora del gobierno federal ha dicho ahora no pasará. Sí. Pero asegura que el PRD fue el primero en hacer una propuesta nacionalista, modernizar sin privatizar el petróleo. Pero no nos dicen realmente, volvemos a lo mismo, utilizan eufemismos. En este caso, vamos a modernizar sin privatizar el petróleo. Sí, dame los detalles. Sí, ¿cómo? Sí, y entonces dicen que ya para 2015 van a hacer una encuesta. Hasta 2015, sí, por eso dice, todo un año completo. Entonces ya cuando es como si tú, pienso yo, si tienes un terreno y alguien te lo vende, ya luego para que recuperes ese terreno te va a costar mucho trabajo, pero ya te advirtieron que ese alguien lo iba a vender y tú no reaccionaste. Y ya reaccionas hasta que lo vendieron. Bueno, es que el PRD está haciendo una verdadera vergüenza como partido. ¿Cuál es la reforma del PAN por su parte? Reformar los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución y también las leyes secundarias. Hay que recordar que el PAN se fundó precisamente en 1939, después de que se expropió el petróleo, y fue la oposición a la expropiación petrolera. Bueno, pues vieron ellos afectados sus intereses, sobre todo porque ellos representaban
a compañías inglesas. Claro. Es el caso de Gómez Morín, que ahora ya le dieron su medalla y todo lo demás, lo han puesto como héroe. Los desinformadores también han tratado de vendernos de que Gómez Morín fue también nacionalista y no sé qué demás. Sin embargo, Gómez Morín era representante de empresas inglesas, de bancos inclusive, y de allí lo catalogan. Bueno, es que él creó instituciones aquí en nuestro país, abrió que hubiera inversiones extranjeras y cosas por el estilo. Pero ellos siempre, fíjate, estamos hablando desde 1939. 74 años. Sí, han pugnado porque el Estado tenga la menor injerencia, y ese es el neoliberalismo, de que el Estado entonces, nada más sea parte que transfiera la riqueza de la sociedad para cuando la iniciativa privada, los señores del dinero tengan problemas, y ahí jalar ese dinero que administra el gobierno. Hay quien nos pone ejemplos muy burdos, pero es para que entendamos, Mari Carmen. En el gobierno se deben de encargar de la administración de la riqueza que genera un país. Ellos están al servicio de la sociedad, no la sociedad está al servicio del gobierno. De ahí que debe ser transparente todo lo que ellos están realizando y los proyectos que pretenden hacer en este caso con un bien y con el petróleo, porque el petróleo no es renovable. No, claro que no. Y es una riqueza que tenemos ahí. La reforma que la han llamado la reforma Peña Videgaray Aspe, y la mano que mece la cuna realmente es la de Carlos Salinas. Así es. Bueno, pues ha entregado los organismos internacionales, han mostrado una singular ignorancia también de la dinámica histórica de Pemex y de la historia de nuestro país. Han dejado de lado todo lo que fue esa expropiación petrolera, un pueblo que reaccionó en esos momentos. Cada vez que se menciona esta parte en la cual señoras, mujeres, niños iban con su cochinito, las señoras llevaban guajolotes, los campesinos llevaban cochinos, lo que tenían, sacaban del monedero y daban su dinero, señoras que daban sus aretes, que daban sus prendas y demás, Mari Carmen. Es que ¿saben cuál es el problema? Perdón que los interrumpa. Adelante. ¿Cuál es, Sergio? El control mediático. En ese entonces... Claro, es parte. No había tanto radio y tanta televisión que estuvieran realmente con el sistema. Digo, ahí sí estaba, ¿no? En cierto modo, y era para un bien común que era el del pueblo. Sí. Pero actualmente, pues, no es lo mismo. Digo, nos vamos ahora que he estado recorriendo municipios de Puebla. Sí. Aprovechan los programas y oportunidades y les están dando a las mamás, a las señoras que son beneficiarias, hojitas de la reforma energética, de que va a bajar la luz, el gas y todas estas ondas. No me digas que están Entonces, haciendo pues, eso. todo ese poder mediático no es lo mismo que el de hace muchos años. La publicidad no estaba como ahora ya está. Claro. Que ya con un simple cartel, con una impresora te puedes imprimir y órale. Sí. Y ahora es triste porque tenemos las herramientas y en vez de dar una batalla fuerte y dura, no le estamos dando. Le estamos dando con marchas, pero no han ido a las comunidades donde solamente llega la televisión y donde son a donde se va a ir el gobierno para cooptar sus pensamientos para que aprueben la reforma. Sí, ahí tendríamos también otro programa que tendríamos que realizar. Sí. Efectivamente, el control mediático no solamente es en nuestro país, Sergio, tú lo sabes, es en todo el mundo. Sí. Porque los dueños de los periódicos, los dueños de los medios, de las televisoras, radio, y ahora se pretende también cooptar el Internet. Bueno, pues los dueños de todos esos medios precisamente es esa oligarquía, ese 1% de población a nivel mundial, estamos hablando a nivel mundial. Estamos hablando también de que
el capitalismo se ha trocado en esta cara que es el neoliberalismo, que es la parte también en la cual ya confórmate con tener un trabajo, olvídate de tus prestaciones, eres afortunado de tener un trabajo y de tener una entrada de dinero. Entonces eso también nos los quieren machacar, sobre todo porque igualmente las nuevas generaciones, con las oportunidades de trabajo que se van encontrando, ya no encuentran tampoco que haya, como se decía todavía hace algunos años, un desarrollo profesional, Mari Carmen. Incluso los mismos doctores, ayer que estuve yo en una institución presenciando un examen de doctorado, bueno, los mismos profesores saben que ellos están cooptados y maniatados, ¿sí? Porque, ¿y qué decían? Lo mismo, Mari Carmen, de que ya un doctorado ya no, o una carrera no te da la garantía de que puedes tener un trabajo, de que vas a vivir ese trabajo, digamos, decorosamente, no, como sería hace 30 años todavía, porque ya el neoliberalismo comenzó desde hace un poquito más de 30 años, para ser exactos, desde la época de Miguel de la Madrid, sí, para acá. Entonces se ha hecho muy natural por parte de las nuevas generaciones. Muchos sí están despertando, así como Sergio, y que sabe que el papel que tienen los medios de comunicación, y aparte esa situación que nos dice que se les entregan trípticos en las comunidades en las cuales le están indicando que gracias a que si se tiene que hacer esta reforma energética, entonces van a bajar insumos, va a bajar la energía eléctrica, va a ser más barata la gasolina, se va a tener oportunidad de poner negocios y tener más dinero, va a haber una derrama económica fabulosa, pero siempre y cuando se apruebe esta reforma energética. Fíjate que yo creo que para el próximo martes, ojalá encontremos la Constitución por ahí perdida, porque para leer sobre estos artículos, ¿no? Bueno, pues así a grosso modo. Para que la gente le caiga el 20, ¿no? Tenemos que revisar, nada más, ha estado también para algunos como letra muerta la Constitución, Así sin es, embargo, ahí está. Por eso. Entonces, la ilegalidad que están haciendo es esta parte, porque por eso quieren modificarla. Porque no se conoce. Sí, entonces ahí sí yo me contradigo, no está como letra muerta, porque saben, los que están exigiendo que se modifique la Constitución son estas empresas transnacionales que ya las tenemos, no van a entrar apenas, ya las tenemos, ya están haciendo de las suyas en nuestro país, tienen ya bastante presencia, incluso en Petróleos Mexicanos, están desplazando a los mismos trabajadores. ¿Cómo no? O llegan los trabajadores sindicalizados y les dicen, ustedes, mire ya, no hagan nada, siéntense ahí porque estos señores van a hacer el trabajo que ustedes están realizando. Sí. Y ya trabajadores, bueno, que dicen, ya me faltan algunos años, me faltan 2 o 3 años. Y se quedan callados. Sí, para mi jubilación, o hay a quienes se les está proponiendo también ya pensionarse, y entonces no se dice absolutamente nada. Es otra situación que tenemos que enfrentar y de la que hay que hablar. Lo que pasa es que es muy difícil para esas personas, a lo mejor tienen una familia, tienen a lo mejor la esposa enferma, en fin, requieren de ese dinero para poder subsistir. Y de repente que sientan que van a perder todo, yo creo que también no se les puede juzgar tanto, ¿no? Sino a entenderlos que están viviendo una situación muy difícil, sí, como muchos mexicanos. Sino ¿sí? Que precisamente estos administradores saben. Son unos desgraciados. Esta situación, sí. Incluso en la parte de salud se han modificado. Algunos que tenían todavía lugares de categoría, donde ir a tratarse de determinada enfermedad, ya los han bajado de tal categoría.
y tienen que ir a lugares a los cuales ellos ni siquiera lo pensaban. Creo que nos queda más un minuto. ¡Ay, qué tristeza! Bueno, pues mira, yo creo que para la semana que viene traeremos más información, pero sobre todo vamos a conseguir aquí con nuestros y organizarnos, Mari Carmen. Sí. Atender este llamado, organizarnos. El primero estar allá en el aunque Zócalo. Dice Sergio que estas marchas, pero estas marchas de las marchas se están haciendo en todo el mundo porque esta organización, cuando vean que la gente despierta, que deja su poltrona, que deja su sillón, que deja ese lugar, que deja la televisión y sale a las calles, a eso lo tienen terror. Bien, no sé si sabrás que en España 600,000 euros te iban a costar si tú salías a hacer una manifestación. O sea, en ese momento te agarraban y tenías que pagar un dineral que nunca tenías. Pues les valió, ¿eh? ¿Sí? Porque hace 3 días salieron y se manifestaron porque lo que está ocurriendo en España, como en algunas partes de Europa, es terrible. La situación en España, en Inglaterra, en los mismos Estados Unidos, a Barack Obama ya le gritan también en algún a la discurso. princesa Leticia le dijeron hasta de lo que se iba a morir. Ya la gente está reaccionando. Está despertando. Está despertando. Nosotros también estamos despertando. Sí. Tenemos que ir a las comunidades, lógicamente, y eso es una tarea, Sergio, de los jóvenes. Ojalá y los jóvenes que nos estén escuchando en este momento a través de internet les caiga el 20 y digan, tenemos que hacer en las comunidades en donde podemos llegar y no nos importa en qué condiciones estén, vamos a empezar a concientizar a toda la gente de las comunidades para que despierten. Pero es una tarea de los jóvenes y lástima de que los jóvenes estén, no todos, porque Sergio tenemos un ejemplo y hay algunos que también lo están haciendo, están apáticos. No les queda el 20 de todo lo que les va a venir encima. Pero es parte de lo que nos comenta Sergio, es parte también del juego que tiene el sistema, Mari Carmen, y entonces sí, tenemos que pues por eso, apagar la televisión. Los que nos están viendo, jóvenes que nos están viendo. Buscar los medios alternativos. Sí, y a ir a las comunidades y decirles lo que va a pasar si se hace la reforma energética. Por favor, ojalá y ustedes contribuyan con ese granito de arena. Nosotros lo hacemos a través de este medio de comunicación alternativo. Sergio se ha dado cuenta, nos acaba de informar, y es terrible que pues el gobierno y todos sus achichincles lleguen y les estén dando esta información que es totalmente falsa. Únanse también esos grupos de resistencia que están formando en cada lugar, en cada comunidad, porque también los hay. Bueno, pues José Luis, ha sido un verdadero placer el retornar aquí al programa. Estoy feliz porque me siento como en mi casa, con mis amigos, y nos vemos el próximo martes y ojalá y podamos conseguir, le pediremos a Abelardo que nos preste la Constitución para hablar sobre esos artículos y leérselos para que los vayan conociendo. Nosotros la traemos, no te preocupes. Sergio, muchísimas gracias, ha sido un placer estar contigo también y con todos ustedes. Nos vemos el próximo martes a las 5:30. Muy buenas tardes. Esto es Movimiento TV. Un espacio de todos para todos.